Buenos días, bienvenidos en esta mañana a todos los participantes de este curso que nos acompañan desde distintos lugares de América Latina. Es un gusto para mí tener la posibilidad de compartir este rato con ustedes. Soy Pamela Cáceres, decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, me invitaron a participar de este módulo para trabajar y dar algunos disparadores para la reflexión en torno a la cuestión de la democracia, la ciudadanía y la participación. A mí ustedes van a tener con ustedes algunas diapositivas que he preparado para poder ir ilustrando algunos de estos momentos. Para empezar me gustaría contar cómo hemos estructurado este espacio. La idea es que durante una primera parte podamos hacer una reflexión sobre la democracia centrada en torno a los principios que le dan sustento y razón de ser, ¿no? En particular, la posibilidad de enmarcar la democracia en términos normativos nos va a permitir que esta reflexión nos lleve a la sustancia de la democracia, para luego en un segundo momento referirnos a lo que a veces aparece como más evidente y objeto de debate, que son las instituciones democráticas. La posibilidad de distinguir estas dos cuestiones, como vamos a ver, nos va a permitir tener algunos elementos objetivos desde los cuales poder evaluar, identificar problemas y poder pensar desafíos en torno a la cuestión democrática en América Latina, para finalmente hacer una breve introducción a las posibilidades que entendemos puede aportar la participación ciudadana a los procesos de democratización en nuestra región. En primer lugar, me gustaría partir, a pesar de que digamos, la idea es hacer ciertos planteamientos conceptuales, partir de algunos elementos que refieren a la realidad democrática, ¿no? Para eso yo he traído como referencias algunas informaciones que provienen de Latinobarómetro, que seguramente algunos de ustedes conocen, y que algunos de esos elementos y esas informaciones que plantea esta organización a lo largo de más de 10 años nos permiten conocer a partir de encuestas de percepción precisamente cómo ven los ciudadanos latinoamericanos la democracia y algunas manifestaciones políticas y sociales concretas de la realidad latinoamericana. En esas diapositivas que ustedes ven nos permiten ver que algunos elementos muy claros y que han sido tomados por muchos estudios acerca de que predomina en la región y en los distintos países un claro apoyo a la democracia como idea, ¿no? Es decir, la idea de la democracia como la forma preferible de gobierno para los latinoamericanos tiene un apoyo claro en todos los países, con algunas variaciones, pero podríamos decir que hay un apoyo claro de la mayoría de los latinoamericanos a la idea de democracia. Sin embargo, cuando se le pregunta, digamos, y esto sería, digamos, cuando hacemos referencia a la idea, a los principios, a los principios normativos de la democracia, sin embargo, cuando se le pregunta respecto de la realidad democrática, vemos que ahí tenemos algunas discrepancias y una clara disposición a resignar la democracia en favor del bienestar, ¿no? Y esto es un indicador bastante interesante de ser tenido en cuenta porque justamente nos habla de la brecha entre la democracia como idea y la democracia como realidad, que se traduce en algunas otras percepciones, como por ejemplo la relativa a la injusta distribución de la riqueza en América Latina, en donde claramente y en todos los países existe una percepción de que esta es de una situación de clara injusticia respecto de cómo se reparten las riquezas en las sociedades. Lo mismo en la realidad acerca de que existen hoy un alto porcentaje de ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas y que en muchas ocasiones no han tenido lo suficiente siquiera para alimentarse, ¿no? Y esta proporción
que quizás es menor que en algunos otros países subdesarrollados, es claramente una realidad que es base de la realidad latinoamericana. La otro indicador que a mí me gustaría traer a colación es respecto del escaso interés en la política, ¿no? La mayor parte de los ciudadanos tiene un escaso interés y un escaso conocimiento acerca de la política, y estos elementos sumados entre sí dan cuenta de cómo perciben hoy la realidad democrática la mayor parte de los ciudadanos en nuestra región. Sobre la base de esta, digamos, baño de realidad que todos intuimos, porque a veces los indicadores en términos de percepción nos clarifican, me gustaría traer a colación qué es lo que a qué hacemos referencia con la democracia como idea, si nosotros tomamos literalmente la democracia como, digamos, la definición de la democracia como el gobierno del pueblo, ¿no? Nosotros podríamos decir que los principios democráticos básicos de la democracia son dos. Uno que refiere a la cuestión, cuando decimos que la democracia es el gobierno del pueblo, decimos que las personas tienen derecho a controlar los procesos de toma de decisiones políticas. Es decir, la sociedad controla las decisiones que se toman en nombre de todos. Es lo que hablamos del principio de control popular. Eso es lo que caracteriza a las democracias. El otro principio que caracteriza a la democracia es el de que todas las personas deben ser tratadas como iguales, que es el principio de la igualdad política. Entonces, control popular e igualdad política son los dos principios o ideales regulativos básicos de la democracia, que la diferencian de cualquier otro régimen. ¿Qué podríamos decir en torno a esos dos principios esenciales, sin los cuales podríamos decir que no existe la democracia? Es que nos permiten ver que una democracia o una sociedad es democrática en la medida en que se realiza, o el grado de realización de estos ideales. Son la vara con que medimos la democracia. La otra cuestión que deberíamos referir en términos de principios es que para que los ciudadanos, para poder ejercer los derechos políticos, como denominamos, o estos principios básicos, efectivamente controlar las decisiones y ser tratados como iguales, necesitan poder ejercer otros derechos que podríamos llamar los derechos de la ciudadanía, entre los cuales se encuentran los derechos civiles y los derechos sociales. Es decir, no podríamos ejercer los derechos democráticos básicos si no tenemos derecho a la libertad de expresión y asociación, si no tenemos libertad de movimiento y seguridad, si no tenemos lo que se denomina la garantía del proceso legal. Esos serían los derechos cívicos sin los cuales aquellos no se podrían ejercer. Y finalmente, muchos sostienen que los derechos sociales, económicos y culturales son una condición excluyente también para el ejercicio de los derechos políticos. Si una sociedad y ciudadanos no ven reconocidos sus derechos sociales básicos, a la salud, a la educación, a la subsistencia básica, y tampoco no pueden participar en la producción y en los beneficios de la riqueza de las sociedades, y no pueden ver reconocidas las diferencias culturales específicas de la sociedad de la que son parte, no pueden ejercer libremente el derecho a formar parte de las decisiones ni a ser considerados como iguales. Entonces, podríamos decir que estos derechos ciudadanos también son fundamentales para poder ejercer los derechos regulativos básicos de una democracia. Finalmente, podríamos decir que aparecen también otras dos condiciones necesarias para que exista democracia, y que tienen que ver con las características de la ciudadanía. No podríamos decir que para poder ejercer los derechos políticos tiene que haber una ciudadanía con voluntad para ejercer su derecho a la decisión, es decir, una ciudadanía activa. Y en segundo lugar, tiene que ser una ciudadanía capaz de reconocer los derechos de otros ciudadanos, lo que denominamos la capacidad para ejercer la tolerancia. Eso podríamos decir que son los principios que deberían estar presentes y que deberían realizarse para tener una sociedad efectivamente democrática. ¿Cuán democrática es una sociedad? Digamos, una sociedad no es espontánea, podríamos decir, no es espontáneamente democrática, sino que hemos necesitado crear instituciones, que permitan
operativizar esos ideales democráticos de alguna manera, que son lo que denominamos las instituciones democráticas. Las instituciones democráticas podrían ser la Constitución, la democracia electoral, la ley de la mayoría, todas esas son instituciones democráticas, son las que nos permiten asegurar la igualdad de derechos de los ciudadanos para poder influenciar en las decisiones que afectan a su vida. Por eso hemos inventado que lo que más nos permite aproximarnos a eso es, por ejemplo, la democracia electoral, poder elegir a nuestros representantes, o la propia democracia representativa. Decimos que nos gobernamos a nosotros mismos a través de nuestros representantes. Ahora, estas instituciones no son la democracia per se. Podríamos decir que las instituciones son un medio para alcanzar los ideales democráticos, es decir, no son un fin. La democracia representativa o la Constitución no son en sí mismas un fin, sino que su valor está dada por la medida en que nos permiten alcanzar los ideales democráticos. Ahora, ¿qué nos dice esto, esta idea o este concepto? Es que necesitamos evaluar nuestras instituciones democráticas para poder ver en qué medida nos están permitiendo acercarnos al ideal democrático del autogobierno y de la igualdad política. Es decir, no son inamovibles. Lo que nosotros debemos proteger son los principios básicos de la democracia y adecuar nuestras instituciones para el logro de aquellos principios. Entonces, ahí es donde podemos ver que en la democracia tenemos ciertos principios que queremos lograr y hemos inventado ciertas instituciones que decimos nos deben permitir lograrlo, como son, digamos, el principio de la autoridad popular o de la autoridad del pueblo. Hemos dicho, bueno, lo que nos permite acercarnos a eso son elecciones competitivas, partidos políticos, la existencia de propuestas y alternativas políticas, la representación, un legislativo que representa al conjunto de la sociedad. Cuando hablamos del principio de la rendición de cuentas, es decir, que el poder político debe rendir cuentas a la ciudadanía, decimos que eso se da a través del control entre poderes, la independencia de los poderes, la rendición de cuentas de los gobiernos a la ciudadanía, el acceso a la información pública, etc. Cuando decimos que en la democracia el poder político debe ser receptivo de la opinión pública, hablamos de instituciones que instituyen canales de participación de la ciudadanía en las políticas públicas. Ahora, estas instituciones que entendemos como medios para la realización de los principios, no siempre funcionan o permiten la realización de aquellos. Ahí es donde poder pensar en qué medida hoy las instituciones y las prácticas sociales y políticas nos permiten construir una realidad democrática, nos exige que podamos pensar en torno a los principios democráticos, a los derechos y a las capacidades de la ciudadanía y a la efectividad y coherencia que hoy las instituciones tienen en relación en el logro de la realización de los principios democráticos. Entonces, podemos decir que evaluar la calidad de nuestras democracias, digamos que profundizar la democracia en nuestras sociedades nos exige evaluar y poder hacer un análisis crítico del estado de estos elementos en una realidad concreta. Y que esto no es posible entenderlo en términos de la política por separado de la realidad de la ciudadanía, y mucho menos separar la realidad de las instituciones de los principios democráticos. Es decir, es necesario adoptar una perspectiva relacional. Ahora, en torno a este planteamiento conceptual, ¿qué es lo que nosotros podríamos observar en general en nuestras sociedades latinoamericanas y a la luz de algunas de las informaciones que hemos analizado aquí y que seguramente ustedes en algunos otros módulos han visto o seguirán viendo? Nosotros podemos identificar que la realidad democrática tiene algunos problemas, digamos, que a nuestras democracias, a pesar del avance en términos de la generalización de las democracias electorales, es decir, del avance en términos de derechos políticos, de poder elegir a los representantes, no necesariamente se traduce
por sí misma en una realidad de pleno vigencia de la democracia en nuestras sociedades. Ahí es donde podemos identificar estas brechas, ¿no? En términos de lo ideal, de las instituciones y de la realidad democrática. Y es un problema que caracteriza a América Latina y que es el de la desigualdad, ¿no? Es decir, vemos que América Latina es a pesar de ser un continente rico, es a la vez, tiene una realidad de pobreza por parte de un porcentaje importante de la población, y a la vez es la región claramente más desigual del planeta, ¿no? Y esto, la realidad de desigualdad se plantea claramente como conflictiva en relación a los ideales democráticos. La otra realidad que es clara es la crisis de representatividad, es decir, que tiene que ver con una institución que hemos creado para hacer efectivos el derecho a que las decisiones son mediadas por nuestros representantes. La crisis de representatividad nos plantea que hay un problema en relación al funcionamiento de las instituciones representativas. La otra cuestión tiene que ver con la falta de confianza y credibilidad en la política y en las instituciones políticas, por un lado, por parte de la ciudadanía, y la apatía de las sociedades respecto de lo público. Y finalmente, lo que observamos en la realidad de nuestras sociedades es un proceso de deterioro de la esfera pública, es decir, de la discusión acerca de los asuntos comunes y de los bienes comunes, y una retracción y primado de las estrategias individuales en las formas de organización y en la vida cotidiana de los individuos. Es decir, la vida de los individuos está centrada en las estrategias individuales de supervivencia más que en la discusión y en la reflexión acerca de los elementos comunes y el papel que tiene que jugar la política en relación a la resolución de los problemas de la sociedad. Entonces, a la luz de estos problemas, vemos que en América Latina en particular, los desafíos o algunos de los desafíos en relación a la profundización democrática están centrados en la posibilidad de avanzar en términos de mayor justicia y equidad en nuestras sociedades, en el desafío de poder repensar y complementar las instituciones de la democracia representativa, aquello de que en términos institucionales hemos definido de que en algunos textos constitucionales, incluso de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, pareciera ser que necesita ser pensado en términos de cómo complementamos la democracia representativa con canales que permitan hacer al sistema político más permeable a la participación y a las necesidades de la sociedad. Y finalmente, el desafío de cómo hacemos para una sociedad apática, pasiva, centrada en las estrategias individuales, lograr y apolitizada en el sentido de pensar en términos problemáticos la realidad y en un sentido transformador de las posibilidades de transformar la realidad, ¿cómo hacemos para problematizar y tematizar esa esfera pública y promover el debate público con contenido político, ¿no? De otra manera, es muy difícil que podamos avanzar en la discusión de una agenda social, una agenda pública y una agenda política más integral y más inclusiva, ¿no? Pareciera ser que por ahí aparecen los desafíos de la democracia, de nuestras democracias. Estos desafíos también nos ponen de relieve que la profundización democrática no es una cuestión que compete solo a los actores políticos tradicionales. La profundización democrática desde esta perspectiva relacional consiste en un proceso de construcción sociopolítica que nunca está acabado, que requiere de una revisión y una evaluación permanente para identificar cuáles son los desafíos identificar de manera permanente cuáles son los desafíos que aún tenemos por delante. Un autor inglés que trabaja sobre temas de desarrollo y principalmente de desarrollo democrático, que se llama John Gaventa, plantea que la posibilidad de hacer que una sociedad concreta pueda llevar adelante de manera colectiva
jugar un papel en términos de la profundización democrática, requiere que podamos incorporar una definición de la democracia como el proceso por el cual los ciudadanos ejercitan el control de las decisiones que afectan su vida. Si no logramos instalar la democracia como un modo de vida, como una forma de resolución colectiva de nuestros problemas, es muy difícil que adoptemos de manera colectiva también el desafío. Y eso implica, por un lado, ampliar el concepto, los medios y las prácticas de participación política. Entender que la política no es solo la política en partidario electoral, sino que la práctica de la participación política tiene y requiere de otras manifestaciones y de otros canales. Requiere correr los límites de la democracia representativa para pensar que la democracia excede solo las instituciones de la representación y la democracia electoral, y sobre todo exige el enorme desafío de la realizar la democracia requiere democratizar los procesos de toma de decisión, y ahí necesitamos entender cuáles son hoy los obstáculos para que las decisiones sean más democráticas. Requiere identificar cuáles podrían ser las potenciales estrategias para la democratización, y requiere sobre todo la posibilidad de innovación creativa que nos permita complementar y fortalecer las instituciones tradicionales. Es decir, esto de poder pensar que las instituciones democráticas no son inamovibles y que la democratización es un proceso y una meta permanente. ¿Cómo hacerlo desde la ciudadanía? Si nosotros incorporamos esta concepción de la democracia en términos amplios, como verdaderamente el gobierno de la ciudad, del pueblo, y el desafío está cómo ejercer desde la ciudadanía y jugar un papel en ese proceso de construcción. Podríamos decir en principio, plantear una afirmación, y es que solo, por lo menos esa es mi proposición, es que desde la ciudadanía podríamos participar solo con acción colectiva y generando condiciones para la incidencia política. Y ahí es donde es plantear que la participación de la ciudadanía es una participación política y que es una participación orientada a transformar los procesos sociales, es una participación orientada a crear poder social para tener capacidad de incidir en los procesos, un poder social que se asienta principalmente en la capacidad para identificar los problemas de la democracia, que permita identificar cuáles son los problemas y obstáculos hoy actuales y poder influir en la definición de la agenda estatal, en poder generar capacidades para generar evidencia y visibilidad de esos problemas, promover un debate público y la posibilidad de generar y la necesidad de políticas consensuadas, y fundamentalmente interpelar y promover los procesos de rendición de cuentas por parte de los representantes. Existen hoy en América Latina, y de hecho América Latina es una región que ha innovado mucho en términos de prácticas desde la ciudadanía orientadas a generar mayor capacidad de incidencia sobre las políticas públicas, sobre los procesos de decisión, que merecen ser tenidos en cuenta y que están orientados principalmente a generar condiciones de una ciudadanía más empoderada en términos de capital social, en términos de fortalecimiento del tejido social, en términos de movilizar la ciudadanía y politizarla, en términos de problematizar y la posibilidad de que esa ciudadanía se convierta en un actor activo en promover en las instituciones políticas y en el sistema político las reformas necesarias para profundizar la democracia, y sobre todo en torno a la búsqueda permanente de concretizar los ideales democráticos. Bueno, dejamos abiertos a las preguntas.